Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta nuestra reunión del día domingo. Hoy, domingo 17 de mayo del año de gracia del 2020, hemos escuchado este bello preámbulo, este bello canto con el que arrancamos nuestra celebración dominical. Y sin otro más preámbulo, vamos a hacer una lectura de la Escritura. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el Salmo número 84. Es el Salmo 84, lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, es más o menos a la mitad de nuestra Biblia. Y síganlo con su vista. Yo voy a hacer la lectura de este Salmo número 84, que lo titulan en algunas versiones Las bienaventuranzas de morar en la casa del Señor. Dice así: Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa, y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, y en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente, cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob, mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, y no quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Este salmo nos revela, muchas cosas acerca de Dios, y uno de los aspectos más importantes que nosotros podemos ver, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, tiene que ver con la importancia de estar en la casa del Señor.
Y no es una anécdota, sino es una referencia al libro de Daniel. Si ustedes recuerdan un poco la historia, el Daniel, que nunca se llamó a sí mismo profeta, pero está dentro de los libros proféticos, cuando fueron exiliados y llevados prisioneros a Babilonia, él junto con no solo sus 3 amigos, sino con muchas otras personas, siendo prisioneros ahí con los babilonios, Daniel mantuvo muchas cosas de su manera de vivir en Jerusalén. Y una de las cosas que él mantuvo era sus tiempos de oración. Y una de las características del tiempo de oración de Daniel es que él oraba 3 veces al día. Y lo curioso de los tiempos de oración de Daniel es lo que yo quiero compartir con ustedes, y tienen que ver con el Salmo 84, es que él siempre oraba en dirección al templo de Jerusalén. O sea, para él era muy importante el templo, para él era muy importante la casa de Dios, porque en ese tiempo, de una forma más literal, la presencia de Dios pues habitaba, para ellos habitaba en ese lugar físico, en ese espacio geográfico, y para ellos representaba como el epicentro de sus vidas, es decir, el lugar sobre el cual giraba la vida de ellos como judíos y como pueblo de Dios. Y bueno, nosotros hoy en día sabemos que la presencia del Señor va con nosotros. Sin embargo, no debemos dejar de lado, no debemos soslayar la importancia también de lo que es congregarnos. Y bueno, ya habrá tiempo para que podamos platicar sobre este tema, pero realmente es importante que nosotros reflexionemos sobre estos tiempos. Concediendo que la buena intención de la autoridad, que la pongo un poco en duda, pero concediéndoles la buena intención de cuidar nuestra salud y de nuestro bienestar, yo algo que he puesto mucho en duda es si realmente la estrategia que están implementando es la mejor. Lo digo porque esta metodología, o sea, estas medidas que se están implementando en toda la población, pues no solo de este país, sino en muchos otros, no en todos, pero sí en muchos otros, de aislarnos, de cuarentenarnos o de mantenernos como escondidos en ciertos espacios en nuestros hogares y restringiendo mucho el que salgamos al espacio público, en realidad puede verse pues desde una perspectiva optimista, de decir, bueno, es que están cuidando nuestra salud y evitando que esto se propague y que esto tenga dimensiones catastróficas. Pero yo creo que no podemos tampoco dejar de lado un tema importante, que es el asunto de las libertades. Porque parece ser que estas medidas atentan en contra de las libertades. Por un lado, digo, se entiende, es un dilema ético-moral, se entiende la intención de salvaguardar, de proteger, de evitar, etcétera, pero por otro lado se están violando elementos fundamentales como lo es la libertad. Y uno de los elementos que se está violentando es nuestro derecho en este país de que podamos tener una reunión en nosotros como iglesia. Yo sé que hemos buscado formas de minimizar o de aliviar esta situación en nuestras mentes y en nuestro corazón y en nuestro espíritu, diciendo es que la iglesia está en todos lados, etcétera, etcétera, pero creo que esos solamente son argumentos con los que nos sentimos bien algunos. Lo cierto es que nos hace falta el poder estar como iglesia, porque la iglesia son las personas, y la iglesia, algo que les caracteriza es estar juntos y reunidos. No es mandarse mensajitos, no es que nos veamos en una fotografía, no es que estemos espiritualmente, porque eso es imposible, es que podamos estar juntos en un lugar físico, en un espacio geográfico, de manera literal y de manera real. Y bueno, yo lo digo porque en la búsqueda o en el establecimiento, perdón, de estas medidas extremas que se están dando, el criterio que se estableció, es decir, ¿qué es lo que debe seguir funcionando? Dijo el Estado, dijo el gobierno, bueno, pues lo que es prioritario. Y si ustedes se dan cuenta en ese discurso, pues dijeron, ¿qué es prioritario? Pues la salud. ¿Qué es prioritario? Bueno, ellos dijeron, esto es prioritario. Y entonces dijeron, lo que no es prioritario, entonces eso pueden prescindir de llevarse a cabo. Y en eso metieron, bueno, pues al deporte, y metieron en eso al arte, y metieron ahí el espectáculo, y metieron ahí las fiestas, y metieron ahí la iglesia. Entonces el Estado decidió que la iglesia cristiana o las iglesias cristianas, al igual que muchas otras manifestaciones espirituales, no eran esenciales. Y creo que sería interesante que reflexionáramos en esta
situación porque están transmitiéndole al mundo, a la sociedad en general, que el crecimiento espiritual de la gente no es importante, no es vital. Y creo que esto se contrapone con un elemento fundamental que tiene que ver con la fe. Para nosotros lo más importante es lo espiritual. No estoy diciendo que lo demás no valga, o sea, simplemente estoy diciendo que en un orden de prioridad para nosotros deberíamos priorizar lo espiritual y tal vez en segundo lugar lo emocional y tal vez en tercer lugar lo material o lo físico, ¿no? Sin embargo, pues el Estado que nos dice, pues ustedes no son prioritarios. Si se reúnen o si se dejan de reunir, bueno, para nosotros no es lo importante. Y lo más grave de todo esto, porque ellos pueden tener esa opinión, es que nosotros mismos hemos aceptado eso. Lo hemos ratificado, no solamente obedeciendo o tomando en cuenta sus recomendaciones o sus instrucciones, sino que inclusive las hemos justificado. Hemos buscado párrafos en la Biblia para justificar que nos hayan colocado en esta categoría de no esenciales. Porque entonces decimos, no, es que hay que sujetarnos a las autoridades, es que hay que obedecer a las autoridades. Bueno, yo les digo, desde mi particular punto de vista, la Iglesia cristiana no obedece a las autoridades, no se sujeta a ellas. Las toma en cuenta y es un acto de nosotros en consideración, es decir, nosotros les concedemos a ellos cierta injerencia sobre nosotros, pero no es que les debamos obedecer, no estamos llamados a hacerlos a ellos como que la última palabra en cuanto a si definen si somos libres o no de reunirnos, si no somos nosotros, si es el Espíritu de Dios. Pero bueno, digo esto porque en el marco de la lectura de invocación, el salmista, que yo creo que no pensaba en espacios o en escenarios como los que estamos viendo, pues hace una clara invitación, una exhortación a decir, cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Y yo espero que realmente en el corazón de todos y cada uno de ustedes compartan el sentimiento del salmista cuando dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Yo espero realmente que si otra cosa no pase, en pocos días o en pocas semanas nosotros podamos volver a vernos y ya no solamente mandarnos mensajitos o saluditos de lejos, sino poder estar de una forma pues real, auténtica, tangible, material, y poder seguir haciendo pues la voluntad del Señor, porque dice ahí que mejor es un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. O sea, realmente no hay nada como estar en la presencia del Señor como familia espiritual, como iglesia. Pero bueno, entramos en temas muy polémicos, entramos en temas muy álgidos y también muy espinosos, pero esta es al menos mi postura. Yo creo que la iglesia no debió haber cerrado. Tal vez debió haber guardado ciertas distancias o ciertas medidas y sin embargo pues concedimos tácitamente. Yo creo que nadie respingó, somos de reacción retardada. Algunos por ahí todavía ni cuenta se han dado y hasta se han convertido involuntariamente en promotores de toda esta propaganda mediática, ¿no? Y hasta hacen exhortos y justifican con la Biblia, y es más. Pero bueno, lo importante, mis hermanos, es que no nos apartemos del Señor y que tengamos ese sentimiento y ese anhelo, como lo dice el salmista en el verso 2 del Salmo 84, cuando dice, anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. O sea, realmente no es que solo en espíritu, o en imagen, o a través de internet, o a través de Zoom, o a través de Meet, o a través de cualquier cosa, sino dice, mi carne y mi corazón cantan al Dios vivo. Vamos a tener un tiempo de oración y seguimos con nuestro programa. Padre Santo, agradecemos en esta hora infinitamente el honor, el privilegio, la maravilla de poder estar delante de tu presencia hoy en este día. Gracias por la vida de mis hermanos, de mis hermanas que se congregan, yo sé que alrededor de una pantalla, a través de este medio que nos facilita el podernos comunicar, pero a veces yo me pongo a pensar lo que en otros tiempos sucedía cuando los gobiernos, cuando los emperadores, cuando los reyes, cuando los primeros ministros, cuando la gente que estaba en eminencia, Señor, sobre el poder, prohibía a la iglesia cristiana reunirse. Ellos carecían de estas herramientas y sin embargo valientemente, Señor, ellos buscaban la manera, la forma de ir pues un poquito en contra de estas disposiciones y se mantenían, Señor, unidos para pues alentarse y animarse los unos a los otros.
Yo te ruego, Padre, que realmente más que un llamado a la desobediencia civil y todo esto, lo que podamos es simplemente no comernos completamente, Señor, todo lo que venga así, sino que lo discernamos a la luz de tu Espíritu y tomemos decisiones basadas en lo que tú quieres decirnos, Señor. Nosotros hemos concedido, Señor, lo que la autoridad ha recomendado, pero nunca pese en nosotros como si fuera una orden que viene directamente del cielo. Porque la verdad, Señor, es que anhelamos firmemente no solo reunirnos los domingos, sino ser realmente una familia espiritual que puede verse, que puede saludarse, que puede abrazarse, que puede bendecirse y que puede alentarse, Señor, a realizar las buenas obras que tú nos has encomendado desde antes de que naciéramos. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Bendito seas y alabado seas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y mis hermanos, antes de entrar de lleno al tema de nuestra predicación de este día, que estamos haciendo la alusión al día del maestro, o sea, de los maestros, sobre eso va a versar nuestra reflexión, porque fue el pasado 15 de mayo, pues vamos a escuchar estas alabanzas musicales ejecutadas por nuestro hermano Axel Valencia, quien trae su ofrenda de alabanza, y nosotros la recibimos y la compartimos y al mismo tiempo pues la elevamos a nuestro Dios. Vamos a escuchar, hermanos, estas alabanzas, vamos a participar de ellas también y regresamos en un momentito a estudiar la palabra del Señor. Salvación camino, tu espíritu vive en mí, declara en tus promesas, me acerco a ti. ¿Qué puedo hacer? Puedo decir, refresco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo completamente a ti?
Esta canción se llama Al taller del maestro. Ay, cómo me duele estar despierto y no poder cantar. Cómo expresarte sin palabras, que me muero si no estás, que el tiempo pasa y todo cambia. Hoy lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remediará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará a conocerlo y a entenderlo, a saber que nada merezco. Amar es más que un pretexto, es una entrega, es un negar, más que aquel sentimiento, es la decisión de amar. Al taller del maestro vengo, allí ahí el sol se pondrá. Al taller del maestro vengo, carpintero mi alma aquí está. Al taller del maestro vengo, no importa el tiempo y ayer estar. Al taller del maestro. Ay, de aquellos días que hizo frío, el sol no apareció, cuando el talento no lo es todo y el silencio vale más que 1000 palabras sin sentido, y una vida que morirá si tú no estás aquí conmigo. ¿De qué sirve mi cantar para que la fama y las estrellas, si el maestro aquí no está? ¿Para qué decir de que te amo si contigo no quiero estar? Al taller del maestro vengo, pues él me curará, me tomará entre sus brazos y cada herida sanará. Las herramientas del maestro, mi alma él remediará, martillo en mano y mucho fuego, aunque me duela ayudará.
Un aplauso para el mariachi, por favor. Vamos a dar paso a nuestro tema de este día. Vamos a buscar en nuestras Biblias, espero que ya lo tengan ahí consigo, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versos del 1 al 4. Mis hermanos, no quiero que se me pierdan. Alguien por ahí me dijo que pensó que no habíamos tenido predicación la semana anterior. Les estamos enviando el link de la predicación. Todos los domingos a partir de las 11:30 usted ya puede acceder a la predicación, a nuestro culto virtual, como le llaman ahora, a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista Dios es Amor de Tláhuac. Entonces, a partir de las 11:30. A veces el link se los podemos mandar desde el sábado en la noche, lo estamos mandando al grupo de WhatsApp de la iglesia, donde están muchos de ustedes ahí, pero a veces también se los podemos mandar de manera personal. Pero si no lo tiene, solicítelo, ya sea al número de WhatsApp de la iglesia, o me lo puede pedir a mí y yo se los hago llegar, y ya lo puede ir usted viendo a partir de las 11:30. Si se lo mandamos antes y quiere entrar, no va a encontrar absolutamente nada, porque el video se libera hasta las 11:30 de la mañana del domingo. Entonces, para que no se me pierdan y no me digan que no tuvo predicación, hermanos, estamos trabajando. Como usted puede darse cuenta, estamos aquí en nuestras instalaciones de Atún, Manzana 117, lote 8. Estamos aquí pues compartiendo la palabra del Señor. Entonces ya tenemos Lucas capítulo 1, versos del 1 al 4, sígalo con su vista, yo lo voy a leer y dice así la palabra del Señor. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Un profesor de tenis en la Argentina fue detenido luego de ser acusado de enseñar a sus alumnos, hijos de empleados de una hidroeléctrica, a fumar marihuana. Sergio Cardoso, de 41 años, es la identidad de este maestro, que fue detenido tras la denuncia de uno de los empleados de la hidroeléctrica, ya que descubrió a su hijo de tan solo 16 años llegando a casa completamente intoxicado, viniendo precisamente de su clase de tenis. El joven dijo que la marihuana le fue proporcionada por su entrenador, Sergio Cardoso, y que también hacía lo mismo con otros alumnos. Cuando se detuvo a Cardoso, este confesó ser aficionado a la marihuana y de haber inducido a sus alumnos a su consumo. El hombre fue imputado por tenencia de estupefacientes. ¿Qué esperamos nosotros de un maestro o de un profesor cuando decidimos tomar una clase? ¿O qué expectativas tenemos cuando inscribimos a nuestros hijos en la escuela secular? ¿Cuál es nuestra expectativa? Eficiencia, refiriéndonos al maestro, eficiencia, capacidad, excelencia pedagógica, buen trato, sensibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que cuando decidimos aprender algo o cuando estamos en esta labor de guiar a nuestros hijos por el ámbito del aprendizaje académico, siempre vamos con una expectativa. La expectativa de que nos toque un buen maestro o una buena maestra, según sea el caso. Una persona sensible, humana, que los trate bien o que nos trate bien, pero además que sea capaz. Alguien que tenga la capacidad de ayudarnos a aprovechar y a crecer en eso que queremos aprender, sea una técnica, sea una habilidad o sea un conocimiento. Sin embargo, tenemos que reconocer que podemos llevarnos chascos, como en el caso del instructor de tenis en la Argentina.
donde las cosas resultaron contraproducentes. Yo creo que los papás de esos jovencitos, empleados de esa hidroeléctrica argentina, quisieron darle lo mejor a sus hijos inscribiéndolo a clases de tenis. Lo que ellos no esperaban nunca es que el instructor, el maestro, el profesor de tenis, este hombre de 41 años, les fuera a dar la vuelta enseñándoles a sus hijos a desarrollar un vicio. Lo cierto es que, mis hermanos, hay personas que son muy exigentes al momento de elegir un profesor para sus hijos o para nosotros mismos. Los que hemos estudiado, sobre todo en ámbitos más superiores, a veces nos damos a la tarea de investigar quién es el que da tal o cual materia. Si es barco, si es exigente, si es duro, si tiene mal carácter, etc. O sea, como que buscamos que él tiene un perfil determinado. Sin embargo, nada ni nadie nos puede garantizar que todo salga como queremos. Esto es en el plano secular, en el ámbito fuera de la iglesia. Pero, ¿qué de la enseñanza en la iglesia? ¿Qué de la enseñanza en el seno de la iglesia? ¿Utilizamos esos mismos parámetros al momento de elegir quién nos va a enseñar los fundamentos de la fe? ¿O nos da igual? Al final de cuentas somos tan amorosos que el hermano o la hermana, aunque tengan media lengua para hablar, pues de todas maneras lo vamos a aceptar. ¿Qué expectativas tenemos, mis hermanos, cuando buscamos a alguien que nos enseñe los elementos de la fe? Hay quien dice que con todo esto de la globalización y el acercamiento a través del Internet es propicio que elevemos la calidad educativa que recibimos, pero también la calidad de la educación que impartimos. Y este mismo criterio también debiéramos aplicarlo a la Iglesia de Cristo, porque lo secular no puede ser más que lo espiritual. Por eso es preciso preguntarnos, ¿qué necesitamos en materia de educación cristiana? ¿Qué es lo que requerimos nosotros? Porque la enseñanza es un aspecto fundamental del crecimiento de la iglesia. La respuesta a esta pregunta es la siguiente: necesitamos una buena enseñanza de la palabra de Dios. ¿A través de qué? A través de excelentes maestros o maestras que nos guíen a través de las enseñanzas que la Biblia nos va mostrando. Fue Simón Bolívar quien dijo: nuestras discordias tienen su origen en las dos más copiosas fuentes de la calamidad pública: la debilidad y la ignorancia. Hermanos, la ignorancia nos rodea, está alrededor de nosotros, pero como un ente poderoso, muchas veces también está entre nosotros, y aún más, a veces está dentro de nosotros. Y es precisamente la ignorancia el arma que utiliza el diablo y el mundo sin Cristo para causar en el pueblo de Dios confusión, extravío y discordia. Porque tenemos que admitir que vivimos tiempos difíciles en cuanto a la enseñanza cristiana que recibimos. Cada vez son menos las iglesias locales que gozan del privilegio de una buena enseñanza de los asuntos espirituales que se encuentran contenidos en la Biblia. Yo no sé, pero muchas veces escuchamos o vemos con sorpresa y con tristeza predicadores que solamente hablan y hablan y hablan en una retórica, es decir, en un discurso de palabras que enredan y confunden más a sus oyentes sin llevarlos a una acción concreta en lo específico. Y la iglesia en el área educativa, bueno, en muchas, pero en el área educativa está en crisis. ¿De dónde surge esta crisis educativa en las iglesias? Surge, mis hermanos y mis hermanas, de una carencia enorme de buenos maestros y maestras en el conocimiento de las Escrituras, que quieran, pero que además sepan transmitir esos conocimientos a otros para así enriquecer, fortalecer, acrecentar al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La gente está hambrienta de la palabra de Dios.
tienen comezón de escuchar la voz de Dios. Y no es la voz de las personas, como lo dice Hechos capítulo 12, verso 22. Es Lucas el que Pablo denomina en Colosenses 4:14 como el médico amado, el autor del tercer evangelio, pero también es el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambas obras literarias son de un gran valor espiritual, pero también de un gran valor histórico y doctrinal para la iglesia de todos los tiempos. Lucas los escribió con un propósito especial y bien definido, según el versículo 3, para poner en orden todo aquello que se decía acerca de Jesús en su tiempo. Pero poner en orden no implica únicamente organizarlo en un orden cronológico, sino redactarlo de una manera que fuera coherente, entendible y accesible para el que lo leyera, para el que lo enseñara y para que aprendiera. No solamente la generación de ese momento, sino las generaciones futuras, y tuvieran los cimientos de su fe firmes y sólidos como una roca. Lucas esperaba que Dios levantara buenos maestros, excelentes profesores, hombres y mujeres idóneos para enseñar a otros sin error la voluntad de Dios. Con relación a esto, mis hermanos, preguntándonos qué es lo que necesitamos nosotros como iglesia cristiana en el marco del Día del Maestro, debemos hacer al pasaje 3 preguntas fundamentales, porque lo que nos hacen falta son buenos maestros y maestras. No solamente gente entusiasta que diga yo, sino que debemos ver lo que el pasaje nos dice en relación a estas 3 preguntas que el pasaje nos irá contestando de manera satisfactoria para remediar el terrible problema de la ignorancia que azota a la fe cristiana. En primer lugar, la primera pregunta que nosotros debemos hacerle al pasaje es acerca de un maestro o de un buen maestro o maestra en la iglesia es ¿qué debe enseñar? ¿Qué es lo que debe mostrarnos a los alumnos en la iglesia? Verso 1 dice, la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? Ciertísimas. La porción que acabamos de leer y con la cual estamos contestando estas 3 preguntas es propiamente el prólogo del Evangelio, el cual nos revela la importancia de instruir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. O sea, en este prólogo, en estos breves 4 versículos, nos dice que enseñar las verdades que Jesús pronunció, hizo, vivió y transmitió y dejó como un legado, es vital que la iglesia lo conozca y sea el bagaje de lo que se debe enseñar. No nuestras propias ideas, no nuestras propias experiencias, no nuestros propios razonamientos, sino las enseñanzas de Jesús. El Evangelio de Lucas tiene una dedicatoria, dice en el verso número 3. Es una dedicatoria al excelentísimo Teófilo. ¿Quién es esta persona? Hay varias hipótesis alrededor del personaje o del nombre de Teófilo. Una de ellas nos dice que Teófilo pudo haber sido un alto funcionario romano del tiempo de Lucas. Esto en razón de que lo adjetiva como excelentísimo. Y es probable que Lucas tuviera algún tipo de relación amistosa con este personaje prominente. Aunque también se dice o se cree que el decirle, oh excelentísimo Teófilo, es una manera coloquial de dirigirse de parte de Lucas a Teófilo porque eran grandes amigos, no es porque necesariamente fuera alguien prominente. Yo, por ejemplo, en lo particular, a veces con algunas personas me dirijo a ellos utilizando adjetivos, pues en un sentido no chistosos, pero sí como diciendo, maestro, ¿cómo está? ¿No? En un amigo, en un personaje que para mí es estimadísimo. Y puede ser que ese sea el caso de Lucas hacia Teófilo. Pero otra teoría acerca de quién es Teófilo
es que se puede no tratar de alguien en particular, sino que sea una manera alegórica de Lucas para dirigirse a los lectores, utilizando el nombre de Teófilo, porque el nombre de Teófilo significa amado de Dios. Y que Lucas, al utilizarlo en la dedicatoria, hace una alusión directa a aquellos que quieren aprender de Dios y que en cierto sentido son amados por Dios. Pero bueno, esas son teorías o hipótesis acerca de quién es este excelentísimo Teófilo. De lo que sí podemos estar seguros es de quién es el escritor de este evangelio. Y este escritor es Lucas. Y como decía hace un momento, también es autor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ambos escritos, el Evangelio y el libro de los Hechos, fueron escritos en respuesta a una necesidad importante, una carencia de documentos, de elementos que sustentaran y dieran solidez, certeza y seriedad a la fe cristiana. Porque estos documentos, Lucas y el libro de los Hechos, son escritos que documentan los hechos verídicos, verificables y ciertísimos del tiempo de Jesús. Porque tiene un propósito claro, si lo vamos al versículo 4, dice, para que conozcas bien la verdad. La palabra de la que traducen verdad significa seguridad o certeza de una verdad literal o figurada. Por eso es importante, porque la intención de Lucas no era escribir un libro solamente, porque la intención de Lucas no era vender libros como muchas veces se hace hoy en día o como hacen algunos autores, sino que la intención de Lucas era algo importante, que las buenas noticias de salvación no podían estar sujetas al error o a la opinión o al punto de vista o al ánimo de las personas y que fueran infectadas por la mentira o por la tergiversación de los hechos. Al comienzo de la fe cristiana, las enseñanzas de Cristo, ¿cómo se imagina usted que se transmitían? Bueno, de manera oral. Se transmitían ahí de manera oral. ¿Y quiénes las realizaban? Bueno, en primera instancia, los testigos de primera mano, los discípulos, los apóstoles, hacían la labor de maestros de enseñanzas, eran voceros de las verdades de Dios. Ellos hablaban y decían, pues yo estuve ahí cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, o escuchamos la predicación del monte, o cuando sanó, o cuando resucitó. Ellos eran en ese momento los voceros de las enseñanzas de Jesús. Y se hacía esa labor. Ellos hacían esa labor. Pero era una labor que tenía sus limitaciones, porque ellos no iban a vivir para siempre. Y a la vez como ellos transmitían la verdad, siempre surgía la posibilidad o la probabilidad que la segunda generación o los segundos oyentes de estas verdades le cambiaran algo a las historias y le pusieran algo de su propia cosecha. Yo creo que para ese momento en donde la verdad era transmitida de manera oral, se debió haber contado con la poderosa asistencia del Espíritu Santo. Pues para mantener lo más puro, lo más exacto, lo más cierto, el mensaje que se estaba transmitiendo. Porque ya saben ustedes que se puede pecar de muchas cosas, pero a veces uno de los pecados más sutiles y más perjudiciales es pecar de bien intencionado. Como decía hace un momento, tal vez Pedro, o Juan, Jacobo o el resto de los apóstoles hacían una labor espléndida al momento de predicar y de enseñar y de mostrar las verdades de Jesús. Claro, tenían las escrituras, que era el Antiguo Testamento, pero todavía faltaba la otra parte, los hechos de Cristo, donde la revelación máxima de Dios ya había sido manifestada. El problema radicaría, como decía yo, en esa siguiente generación, en los primeros oyentes, que a su vez tenían que transmitirlos a unos segundos, y luego unos terceros, cuartos, quintos, y así sucesivamente, oyentes de manera oral. Y como se dice coloquialmente, en ese proceso se podía pervertir las enseñanzas de Jesús, porque en esa bien intención nunca falta quien le añade de su cosecha.
Y eso debió haber representado una gran lucha para mantener lo más puro las enseñanzas de Cristo y para mantener la veracidad de sus palabras. En ese tiempo el Evangelio reflejaba por lo menos tres grandes opositores, tres grupos opositores. El primero de ellos, el de los judíos. Recuerden que ellos son los que solicitan la muerte del Mesías. ¿Por qué? Porque no comulgaban, sobre todo los altos religiosos, quienes se creían sabedores de las cosas, se creían poseedores de la verdad. Ellos realmente lo que buscaban era aniquilar lo que ellos llamaban la secta de los nazarenos. Y ellos se opondrían a eso. El segundo grupo serían los griegos. Ellos quienes hacían gala y se ufanaban de su gran pensamiento y de su gran razonamiento, consideraban absurda la fe cristiana y consideraban un insulto a su inteligencia la idea de un maestro resucitado. Y por lo tanto desestimaban el valor del mensaje oral que se esparcía. Y por último, los romanos. Los romanos estaban sobre los judíos. Ellos fueron los que ejecutaron a Jesús y también de alguna manera contribuyeron a que se aniquilara el líder de esta nueva secta que para ellos estaba tomando tintes políticos más que espirituales. Ante este panorama, en el año 70, Lucas toma la valiente decisión de escribir bajo la batuta de Dios su evangelio. Y digo su evangelio no porque sea de él o porque él lo haya inventado, sino porque si ustedes se han dado cuenta dice el evangelio según San Lucas, el evangelio según San Mateo, el evangelio según San Marcos o el evangelio según San Juan. Quiere decir esto, que es la visión que Dios les dio a cada uno de ellos y donde va implícita su propia personalidad. Pero aquí lo importante es de que Lucas toma la decisión de escribir su evangelio en el año 70. ¿Con qué propósito? Con el propósito de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Versículo 1. Él tenía temor. Él ya estaba tal vez viendo la segunda generación o la tercera generación de cristianos y tenía temor de que la pureza del evangelio se perdiera si se seguía transmitiendo solamente de manera oral. El profesor y teólogo F.F. Bruce, uno de los que más vehementemente defiende la historicidad del Nuevo Testamento, dice que en el primer siglo hay solo dos historiadores prominentes. Uno de ellos es Eusebio, el obispo de Cesarea, y el otro es Lucas. Siendo este último la base para las investigaciones de Eusebio y de todos los demás historiadores del primer siglo. El Evangelio de Lucas es un texto neta y absolutamente histórico. Y digo esto porque la información y la manera en cómo Lucas organizó su Evangelio es verificable. Como lo traduce la versión Reina Valera cuando narra los eventos que son ciertísimos. Algo que le da certeza a los hechos que está narrando es porque el evangelio no está basado en rumores, lo que escuchó de algunos, de leyendas o de opiniones. Hoy en día, mis hermanos y mis hermanas, mucho de lo que se dice del COVID-19 está basado en puras anécdotas. Es que a mí me pasó, es que me contaron, es que yo escuché, es que a mí me parece. Y la verdad es que hace falta una voz con autoridad que nos diga algo que sea certero, verificable, auténtico, cuanto más en los asuntos de la fe. Lucas no está describiendo algo que sucedió por ahí como un accidente, sino una historia verídica, deliberada y con propósito. A lo largo de su evangelio vamos viendo cómo vincula a Jesús y sus enseñanzas con otros personajes de carne y hueso, como Zacarías, como Elizabeth, como José, como María, como Simeón, como Ana, etc. Personajes con una psicología, con un perfil. No son personajes de una historia ficticia, sino gente real, auténtica. Pero también nos llena de lugares geográficamente reales. Nos habla de Belén, de Nazaret, de Jerusalén, lugares que podemos nosotros buscar en un mapa y los vamos a encontrar. Pero también
Sitúa muchos de esos momentos descritos en un contexto histórico universal. Dice, en los días de Herodes, rey de Judea, Lucas 1:5. O sea, si nosotros nos damos a la tarea de verificar si eso es cierto, vamos a encontrar que coinciden perfectamente los datos que nos está dando Lucas con los datos que nos da la historia secular, la historia universal. Muchas religiones u otros grupos espirituales tienen libros, como por ejemplo los musulmanes que tienen el Corán, o por ejemplo los hindúes que tienen las Krishnas, o por ejemplo la mitología griega, ¿no? Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre la Biblia y estas otras literaturas? Es que hay quien ha hecho un análisis, por ejemplo, de la mitología griega y del Corán. Y saben, después de hacer un análisis, no le han podido dar ni coherencia ni armonía a sus historias. O sea, no las pueden ubicar en ningún contexto de la historia. No lo pueden decir si fue tantos años después de Jesucristo, no las pueden ubicar con relación a algún rey, con algún imperio, con alguna otra, con algún otro personaje importante que haya marcado la historia de la humanidad. Eso es lo que pasa. Existen teólogos, principalmente alemanes, que se llaman de la alta crítica, que desacreditan la veracidad de la Biblia. Si usted tiene una Biblia latinoamericana, es una muy buena traducción, pero yo le aconsejaría que no haga mucho caso de las anotaciones que trae generalmente al calce de sus páginas, porque muchas de esas opiniones son opiniones de teólogos alemanes. Ellos desacreditan la veracidad de la Biblia diciendo que muchos de los eventos descritos en la Biblia no son reales, son meramente ilustrativos. Por ejemplo, él dice, la creación no es tal cual lo dice la Biblia. Ellos dicen, no, solamente fueron alegorías o historias adaptadas para ilustrar una verdad que querían enseñar. O sea, no existió el arca de Noé, no existió Moisés abriendo el mar. Son historias, son metáforas, son fábulas que se ponen ahí para enseñar un principio fundamental. Hermanos, eso no es así. Digo, parece ser fuego amigo, ¿no? O sea, nos estamos dando un balazo en los pies al escuchar a este tipo de personas. La Biblia no es así, hermanos. La Biblia, amén de que es nuestra norma de fe y conducta, debemos estar convencidos que su contenido que es verdadero, auténtico. ¿Qué es lo que nosotros debemos esperar de un buen maestro? Pues que enseñe la Biblia, hermanos. Que enseñe la verdad contenida en la palabra de Dios. En segundo lugar, ¿cómo debe enseñar un buen maestro o una buena maestra? El versículo 3 nos dice, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. En este apartado no me voy a referir a métodos de enseñanza. A veces únicamente utilizamos un método, el método conferencia. Hay muchos otros métodos. Pero no voy a hablar de eso. Eso va implícito. Pero primordialmente un buen maestro, una buena maestra, que nos ayude a contrarrestar la ignorancia en la iglesia, debe tener una buena preparación. Una buena preparación. Robert Burton, que fue un clérigo inglés, dijo, por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias, pero por el error la sabemos mal. O sea, tenemos un problema si somos ignorantes, porque no sabemos. Pero el problema se agrava porque lo poco que sabemos, por el error a lo mejor lo sabemos mal. La ignorancia no nos permite saber la verdad. Pero es peor aún tener un conocimiento equivocado. Porque, bueno, no estamos hablando, cuando hablamos de carencia, no estamos diciendo ausencia. Porque en las iglesias hay maestros. Y bien cristiano, en las iglesias hay maestros. O sea, nunca va a faltar un espontáneo, una espontánea, un entusiasta que diga, bueno, pues veo una necesidad y órale, yo me aviento como el Borras, ¿no? A ver qué sale y qué surge. Pero eso no ha sido suficiente, porque el problema no es que no haya alguien al frente de un grupo de niños, de jóvenes, de adolescentes o de adultos. El problema es si esa persona que está al frente
es la idónea y está bien preparada o preparado en el conocimiento que pretende transmitir. Lucas no es un improvisado. O sea, nosotros vamos a encontrar en la Biblia un ramillete, un abanico de autores. Desde un Moisés, que era un hombre con una alta preparación, yo digo, ha sido uno de los más grandes teólogos, porque recuerden ustedes que él estudió en las universidades de Egipto y tenía una alta preparación académica. Vamos a encontrar hombres tan brillantes como Pablo, con una lucidez mental espléndida, porque era un fariseo que estudió a los pies de uno de los mejores rabinos, como lo era Gamaliel. Vamos a encontrar, sin embargo, gente muy sencilla, como por ejemplo un Pedro, que era un pescador, o un Juan, que siendo muy joven se escribió su evangelio. Ahora, ellos realmente fueron instrumentos del Señor. Pero no podemos agarrarnos de esas condiciones de aquellos que no eran tan versados en el conocimiento como para justificar hoy en día decir, pues vengo en blanco a enseñarles a otros, porque entonces caeríamos en esa máxima del Señor Jesús que dice, nos convertiríamos en ciegos guiando a ciegos. ¿Y cuál sería el destino de un ciego guiando a un ciego? Pues irte a un agujero. Entonces tenemos, mis hermanos, que darnos cuenta que es importante la preparación. Lucas no era un improvisado. Lucas no era un bien intencionado únicamente, sino que gracias a su profesión, que era de la medicina, él era un hombre, era médico, un estudioso, era un hombre acostumbrado al estudio y a la investigación profunda. Hermanos, si nosotros queremos involucrarnos en la tarea de la enseñanza bíblica, tenemos que leer mucho. Tenemos que investigar mucho, tenemos que aprender a discernir y saber dónde buscar. Hace algunos años yo compartí con algunos de ustedes un tallercillo por ahí sobre predicación. Y créanlo que por ganas de enseñar uno no queda, pero a veces queremos brincarnos un proceso. Y ese proceso del poder hablar de muchas cosas acerca del Señor no se da simplemente con inscribirse a un cursillo, a un taller o de leer un libro. Se requiere a veces mucho tiempo de preparación, de leer muchas cosas, de leer a muchos autores, de desechar algunas cosas, de abrazar otras, de descubrir, en fin. Lucas era alguien que estaba acostumbrado a estudiar y a la investigación profunda. Hace un rato yo mencionaba las condiciones en las que se desarrollaba la fe cristiana en el primer siglo. Eran muy difíciles por estos tres grupos importantísimos que se les oponían, los judíos, los griegos y los romanos, que rechazaban el cristianismo. ¿Y por qué lo rechazaban? Porque era una fe de ignorantes. Porque para ellos no había elementos válidos más que los testimonios de primera mano que se transmitían de boca en boca. Lucas, como decía hace un rato, en respuesta escribe su evangelio. Pero al escribir el evangelio no simplemente se dijo, agarró una hoja y se puso a escribir lo que le venía a la mente, de lo que se acordaba, sino que llevó una metodología. En el verso 3 nos dice, después de haber investigado que con diligencia, que todas las cosas desde su origen. ¿Qué implicó todo esto, mis hermanos? Implicó pasar tiempo, preguntar, ir, buscar y encontrar. Él escribió su evangelio en el año 70, o sea, 70 años después de que habían ocurrido muchos de estos eventos. Lucas no es un testigo de primera mano de Jesús, ni de sus enseñanzas ni de sus obras. Él no le conoció personalmente, pero eso no implicaba ni le restaba credibilidad en sus escritos. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía que hacerlo bien. Lucas no fue apóstol, porque luego he escuchado a algunos que dicen, el apóstol Lucas. No, Lucas no fue apóstol. Es evangelista, pero no es apóstol. El primer recurso con el que contó Lucas fue con la asistencia del Espíritu Santo. Porque lo que lo movió y lo motivó a escribir el evangelio, según él, fue el Espíritu de Dios. No fue su buena intención. Porque dice que es
toda escritura es inspirada por Dios. O sea, él fue el escritor material, humano, pero la inspiración, la idea, la dirección se la dio Dios. Pero Lucas no descansó únicamente en eso, sino que puso en juego sus habilidades investigadoras. A veces nosotros creemos que lo que aprendemos en la vida y en el mundo no lo podemos poner en práctica para el servicio del Señor. Y él aprendió que en su profesión como médico, donde había que estudiar muchas cosas, podía ponerlas por servicio a la obra del Señor. Se dio la tarea de documentar, de recopilar información, datos, fechas, lugares, palabras que fueran confiables. Aquí utilizó el discernimiento de parte de Dios, porque es muy probable que le llegaron infinidad de información, como nos llega. Hace un rato usaba yo como alegoría lo que pasa con la pandemia, ¿no? Todo el mundo dice una cosa, otros dicen otra, a veces el portal Tres Gallitos dice algo y de pronto el Universal dice otra cosa y después Carmen Aristegui y de pronto ya somos un cúmulo de información y nosotros tenemos que aprender bajo la dirección de Dios y utilizando el sentido común, saber lo que es cierto y lo que no es verdad. Y Lucas tuvo que confiar plenamente en el discernimiento que Dios le daba para desechar aquello que no valía y quedarse con lo que verdaderamente era confiable. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea, él le dio mucho valor ¿a quién? Al testimonio de aquellos que lo habían visto con sus ojos. Todavía había algunos de aquellos que podían inclusive describir a Cristo y te sintió plena confianza porque ellos eran testigos de primera mano. Él no le dio credibilidad a cuanta palabra le llegaba a sus oídos. Y es ahí donde radicó el arduo trabajo de Lucas como investigador. Decidir lo que era verdad y decidir lo que no lo era. Y para eso requirió del consejo sabio de Dios. Ahora, uno de los criterios que usó Lucas para decidir a quién tomar en cuenta para escribir su evangelio era su oficio espiritual. Porque dice, y fueron ministros de la palabra. Personas con una trayectoria probada, no merolicos de esquina. ¿Qué necesitamos nosotros como iglesia cristiana de nuestro tiempo? Maestros bien preparados, con el don de la enseñanza. Eso es importantísimo. Con el don de la enseñanza, con el llamado, con la vocación. No solo con el entusiasmo. Eso también es bueno, pero es solo una de muchas herramientas. Pero desde luego también contar con la espléndida preparación, no con la improvisación. En el marco del Día del Maestro, se dieron a conocer algunas cifras que deben llamar nuestra atención. 2 de cada 100 maestros de educación básica, vean bien, 2 de cada 100 maestros de educación básica no tienen la primaria terminada. Es decir, el 2% de todos los maestros que están en activo no tienen la preparación básica elemental, pero ahí están. Más del 68% de los maestros en México no quieren seguir estudiando ni especializarse en sus áreas de conocimiento. Y más del 70% de los maestros no tienen la idea de un segundo idioma. Por eso luego dicen, por eso estamos como estamos. Lo que más llama la atención es que quienes según nos enseñan no quieren seguir aprendiendo, no quieren seguir creciendo y no desean ser mejores maestros. Ahora, si esto pasa en el ámbito secular donde tienen un estímulo económico para hacerlo, ¿qué sucede en la iglesia local donde el único estímulo es espiritual? Y no digo que sea algo sin valor, sino que a veces la gente no le da el valor que debiera tener. Tenemos que reconocer que en la educación cristiana en general hay una enorme improvisación, una gran falta de personas bien preparadas. No ponemos en duda las intenciones, ni las emociones, ni las experiencias, pero eso es solo una parte
que se necesita para ser un buen maestro. Hay quienes leen un libro y ya se sienten capaces de enseñar a otros. Pero aquí es lo que decíamos al principio. El problema ya no solo es no aprender o no tener quien nos enseñe, sino el problema está ahora en que lo que nos enseñan, tal vez nos lo enseñan mal. Porque no saben, no solo transmitir, sino ni siquiera saben lo que están transmitiendo. Debemos ser como Lucas, hacer una investigación diligente, exhaustiva y útil en los asuntos de Dios para sus alumnos. Una vez un pastor me dijo la diferencia entre ser espontáneo y ser improvisado. Y dijo que una persona espontánea es aquella que tiene una carrera y experiencia en el manejo hábil de la información bíblica. Que bajo ciertas circunstancias le es más fácil dar una clase, porque detrás de él lo que le respalda es su trayectoria, su experiencia y su conocimiento. Muchas veces cuando uno sale de viaje misionero, a veces va llegando, va uno bajándose del transporte, del autobús, va uno llegando a la población, inmediatamente le dicen, usted predique. Cuando uno ya tiene una trayectoria de conocimiento, de estudio, de preparación, cuando uno ya tiene esas habilidades desarrolladas, a uno no le cuesta tanto trabajo en ese momento ser un espontáneo y sacar a relucir el tema y la verdad, porque ya la trae uno. Ese es un espontáneo. Pero a diferencia de un improvisado carece de esa trayectoria y preparación. Y simplemente cuando se pone frente a los demás no tiene ni la más remota idea de lo que está hablando y comienza a inventar. Diciendo, pues Dios me va a decir qué es lo que yo voy a decir en ese momento, pero si no hay algo que le respalde, la lectura de la Biblia tan solo, la lectura de algún material, o sea, realmente el manejo de la información, pues lo único que va a hacer es engañar a los oyentes. Pero a veces no somos ni siquiera críticos o exigentes, sino que a veces nos comemos todo lo que nos dan. Y hasta decimos, hombre, fue de gran bendición. Fíjese que en una ocasión, en una escuela de verano, me tocó ver una clase de una persona que únicamente se concretaba a decirle a sus alumnos, vamos a repetir el versículo. ¿Se imaginan ustedes 45 minutos repitiendo un solo versículo? Se guardaba el silencio y luego ya que acababan de repetirlo, guardaban silencio y luego otra vez a repetirlo, y luego otra vez a repetirlo. Oiga, eso más bien parecía lavado de cerebro, más que enseñanza cristiana. Entendí en ese momento la cara de aburrimiento y de fastidio de los muchachos que estaban escuchando esa clase, porque realmente no estaban aprendiendo nada, únicamente estaban repitiendo como loros. ¿Cuál es el resultado de una enseñanza improvisada? Pues el error, hermanos. Aprendemos cosas equivocadas. Se educa en el error a la gente y luego cuesta mucho trabajo sacarlos de su error, porque hasta eso somos crédulos. ¿Qué necesita la iglesia de Cristo? Maestros, pero maestros bien preparados, disciplinados, diligentes, pero nunca improvisados. En tercer lugar, ¿qué es lo que necesitamos como maestros de escuela bíblica? ¿Qué es lo que debe enseñar? Esa es la pregunta. Y la respuesta es para que conozcan bien la verdad. Confucio fue un filósofo chino. No, Confucio no es el que inventó la confusión, ni el chino japonés, no. Confucio fue un filósofo chino que vivió entre los años 551 al 478 a.C. Y este filósofo, muy sabio por cierto, dijo en relación a la ignorancia es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas. Ignorar la verdad, según Confucio, se asemeja a estar en una caverna oscura o en una noche oscura, en donde, al ser tan oscuro, no sabemos hacia dónde encaminar nuestros pasos. Ignorar algo o conocer mal algo nos hace susceptibles de ser engañados y de ser llevados por todo viento de ideas extrañas. Lucas, yo creo que en medio de todo lo que veía,
el riesgo que veía, también era testigo de cómo muchos creyentes eran arrastrados por corrientes filosóficas y espirituales que les rodeaban. Miren, nosotros tenemos hoy la Biblia completita, no le falta nada, lo necesario, lo suficiente para llegar al cielo, para conocer a Dios y para tener una vida cristiana victoriosa. Y así tenemos conflictos y todavía hay gente que se extravía, que se pierde, que se tropieza, en fin. Imagine usted en el primer siglo donde pues no estaban todas estas cosas que hoy tenemos. El peligro era mayor. Mucho del contenido del Nuevo Testamento, Pablo, Pedro, Juan, Lucas o los evangelios, mencionan esta tarea de contrarrestar las falsas enseñanzas de pseudocreyentes que a través de su propia ignorancia confundían y alejaban a las personas del camino correcto de la fe. Personajes como por ejemplo Arriano, que es el abuelo o el precursor o el originario de lo que hoy conocemos como los testigos de Jehová. Él en su mente no alcanzaba a comprender, por ejemplo, la dualidad de Jesús, que Jesús es Dios y que Jesús es hombre. Y como le costó mucho trabajo entenderlo, es decir, él quería entenderlo, él quería comprenderlo. Es algo que no se puede comprender o entender, es algo que se sabe y se acepta por fe. Pero él quería entenderlo. Y entonces le echó cerebro y empezó a divagar en su mente y como no le daba para más su limitada capacidad, llegó a una conclusión. En su lógica elemental él dijo, bueno, pues Jesús no puede ser Dios o es hombre. O es uno o es el otro. Y para él Jesús no podía ser Dios, tenía que ser un hombre divino, un hombre portentoso, un hombre inteligente, un hombre sabio, un hombre sobrenatural, pero al final de cuentas un hombre, pero no Dios. Y él decía, bueno, entonces Jesús solamente es el Hijo de Dios. Y eso es un error fundamental, porque si hemos de acceder a la salvación eterna tenemos que reconocer a Jesús como lo que es, 100% Dios y 100% hombre. Las corrientes gnósticas de pensamiento de ese tiempo infectaron el corazón de algunos y la mente, hicieron que empezaran a creer cosas equivocadas acerca de la divinidad de Jesús, ¿no? De creer que era un ángel o de creer que tenía otras virtudes que no tenía. Lucas está viendo todas esas cosas y decide escribir con un propósito definido y poderoso. Dice ahí, para que conozcas bien la verdad. O sea, no solo para que conozcas la verdad, sino para que la conozcas bien. El propósito de la escritura del Evangelio de Lucas es para dar firmeza, para dar certeza, para dar seguridad al creyente. Es lo que decíamos al primer punto, que de la palabra en la que tradujeron verdad, es decir, tener certeza de que algo es verdadero, auténtico y de que eso es algo sólido. Y esa solidez tenía que ir más allá del tiempo en el que estaba viviendo Lucas. Tenía que darle certeza a todos los creyentes de todos los tiempos. ¿Por qué es necesario que haya buenos maestros en la iglesia? Para que a través de las enseñanzas que ellos transmiten, al creyente promedio nos den certeza y seguridad y solidez de que estamos en el camino correcto. Pocas veces verificamos lo que un predicador o un maestro nos dice y lo tomamos como un acto de fe. Pero en muchos de los casos a veces es un acto de ingenuidad. Al principio de mi andar cristiano, quienes me enseñaron el A, B y C de la fe cristiana me dijeron que mi fe, me advirtieron, tu fe no puede descansar en dos cimientos débiles. Ahora en el 2017 fuimos testigos de los efectos de los que construyeron en cimientos débiles. Sufrieron daños, algunos irreparables, pero sufrieron daños. Pero también vimos los efectos de los que construyeron con cimientos firmes, permanecieron de pie. Y quienes me instruyeron me dijeron, no construyas tu fe sobre dos cimientos débiles. ¿Cuáles? Las circunstancias y tus emociones.
Porque ninguna de esas dos te puede dar certeza ni seguridad, ya que ambos son temporales. Y por lo tanto pueden cambiar el sentido de la fe. Permítame explicarlo. Si nosotros depositamos nuestra fe en las circunstancias que nos rodean, pues estamos mal. Porque habrá momentos donde nos vaya muy bien, donde todo salga a pedir de boca, en donde todo lo que nos rodea sale muy bien, y entonces pensamos, es que Dios es fiel y Dios es bueno, y entonces nuestra fe en ese momento, solo en ese momento, es fuerte y sólida, o creemos que es fuerte y sólida. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no salen como uno quiere? Cuando las cosas se complican. Entonces empezamos a dudar y decimos, caray, pues como que Dios ya dejó de quererme, como que lo que estoy viviendo ya no es favorable, y entonces empezamos a dudar, y esa duda nos lleva al desánimo, y si no lo contrarrestamos, podemos empezar a cuestionar la eficacia e inclusive la presencia de Dios. Y hay quien se ha alejado cuando ha atravesado circunstancias difíciles. Por eso dicen, no fundamentes tu fe en las circunstancias, porque cuando son buenas, tu fe puede ser buena, pero cuando son malas, tu fe puede ser mala. El otro elemento son las emociones. Si nosotros asentamos nuestra fe en lo que sentimos, déjeme decir que también estamos construyendo sobre arena movediza, porque las emociones que son variables e inestables. Yo no sabía, hasta que hace poco estuve leyendo un libro sobre consejería, que no es lo mismo sentimientos y emociones. Decía, los sentimientos son como más, como más constantes, ¿no? Por ejemplo, hay una persona que siempre es optimista, ¿no? Siempre siente que las cosas van a salir bien, eso es como más constante. Pero las emociones, dice, esas son fluctuantes, van y vienen, ¿no? Hay días que podemos amanecer con tristeza, hay días que podemos amanecer con alegría, etc. Pero las emociones son inconstantes, son variables, son inestables, son un resorte. Y si nosotros creemos en Jesús solo por lo que sentimos, nuestra fe va a ser como una resortera, en un estira y afloja, Muchas veces nosotros fundamentamos nuestra fe en esas cosas, en lo que sentimos y en lo que vemos. Sin embargo, la exhortación es clara, nosotros debemos fundamentar nuestra fe en lo que dice la Biblia, en lo que dice la palabra. Porque realmente nosotros debemos solidificar nuestra fe en lo que dice la palabra. Por ejemplo, la Biblia no nos dice en ninguna parte que no tendremos problemas, pero sí nos dice que nosotros aún en medio de los problemas contaremos con la asistencia divina. Más allá de las circunstancias y más allá de las emociones. Y es ahí donde empieza la complicación para nosotros. Porque es bien fácil creer en Dios cuando las cosas están bien. Y es más difícil aferrarnos a la fe cuando las cosas no están saliendo de la mejor manera. Ahora, alguien dirá, bueno, ¿y la razón? ¿Qué papel juega la razón en todo esto? Bueno, la razón es buena. El problema de la razón es que cuando la utilizamos en exceso, cuando racionalizamos todo, puede llegar a un punto en donde todo lo pongamos en duda y también no seamos tan certeros con nuestra fe. Pero tener fe, creer en Dios, también implica hacer cierto uso de la razón para aprender. O sea, Dios quiere que nosotros seamos inteligentes, no solamente que tengamos fe, sino que seamos inteligentes, porque la razón fortalece nuestra fe, para que no sea ciega, sino sustentada en los hechos contenidos en la Biblia, porque creer también es pensar. La gente tiene necesidad de Dios, la gente tiene hambre de escuchar la voz de Dios, de alguien con autoridad en la palabra para encontrar el sentido a su vida, pero que además lo que le diga sea verdad. Lucas es un instrumento utilizado por Dios para que a través de sus escritos los maestros de su tiempo y de todos a lo largo de todos estos siglos podamos darle certidumbre a la gente, seguridad y confianza en que Dios siempre tiene algo a favor nuestro. Uno de los medicamentos más populares de la historia es la aspirina. Es un potente quitadolor.
¿Es tan efectivo la aspirina que hoy en día, además de su uso analgésico, también tiene un uso antipirético, es decir, que reduce la fiebre? Pero más recientemente se le ha descubierto a la aspirina otras propiedades como la acción de evitar infartos y derrames cerebrales. O sea que la aspirina es un medicamento con muchas virtudes. Pero una aspirina no es lo que necesita la iglesia en su necesidad de buenos maestros. No necesitan una aspirina. ¿Qué es lo que necesita? Necesita hombres y mujeres que enseñen los hechos ciertísimos que la palabra nos presenta. Hombres y mujeres que estén bien preparados y que sigan creciendo en su preparación para bendecir a sus alumnos con su ejemplo y con su conocimiento. Hombres y mujeres que tengan autoridad venida de Dios y que le den certeza a la gente de lo que están enseñando y que puedan sentirse en paz y tranquilos de que Dios está con ellos. Hermanos, hermanas, en el marco del Día del Maestro, quienes han tomado el desafío de enseñar, tienen un gran privilegio de ser ministros de la verdad. Yo soy un pésimo maestro, yo soy un predicador medianamente preparado, pero no me reconozco y me asumo como maestro porque sé que soy muy malo. Pero quienes han asumido ese compromiso de enseñar a otros, déjeme decir que ese es un gran privilegio porque son ministros y ministras de la palabra. Ese es un alto y gran honor. Eso no te lo da ninguna universidad, ninguna institución, ningún gobierno, nadie. Te lo da directamente el Señor, ministro o ministra de la palabra. Pero además es una gran responsabilidad. Y en eso debieran también reflexionar mis hermanos y mis hermanas. Porque lo que tienen en sus manos no solo son 60 minutos para entretener a la gente. Lo que tienen en sus manos son la vida de las personas, la fe de las personas, la credibilidad de las personas, para saber hacia dónde dirigir sus pasos, hacia dónde dirigir sus vidas. Y si usted se ha asumido como maestro o como maestra de la fe, debe evaluar muy bien lo que el Señor nos ha dicho hoy en su palabra. Pero también como alumnos nosotros debemos considerar ser selectivos y exigentes, claro, con amor cristiano, en quien nos expone la enseñanza de la palabra del Señor. Y no por quedar bien o no por no lastimar, pues no le digamos en amor a un hermano o a una hermana, pues que a lo mejor carece de algunas de las cualidades que el pasaje nos enseñó sobre ser un buen maestro. Hermano o hermana, que es maestro o maestra, yo le animo a que se levante y a que se prepare en su ministerio, porque de algo de lo que no puede prescindir la iglesia. La iglesia podremos prescindir de alabanza, es decir, de músicos que toquen alabanza. Podríamos prescindir de eso. Podríamos prescindir de comidas fraternales o de festejos, ¿no? Podríamos prescindir de sillas o podríamos prescindir de muchas otras cosas. Pero de lo que no podemos prescindir nosotros como iglesia, hermanas, es de seguir enseñando al poderoso Jesús. Yo quiero dar hoy un reconocimiento. Y como dice la canción, y pido un aplauso para la enorme labor que realizan las personas en la enseñanza. Pero les sigo animando y exhortando a que se sigan preparando, a que sigan siendo mejores y a que consideren seriamente sus ministerios, porque en sus manos tienen la vida y la fe de muchas personas. Y yo les
oro porque el Señor les dé éxito en esa labor y que la siguiente generación y las siguientes generaciones se dé como resultado cristianos fuertes, seguros, firmes, confiados en las verdades de la palabra del Señor. Amén. Vamos a tener una oración para terminar. Padre Santo, te doy gracias en esta hora por la vida de nuestros hermanos aquí en esta iglesia que se dedican a la enseñanza, por su disposición y por su entusiasmo, por sus capacidades y por sus dones. Yo te ruego, Padre, que esta palabra que hoy tú has dado para ellos, no solo en el marco de una celebración y de reconocimiento por su trabajo, sino también de invitación, Padre, para que ellos sean mejores, porque tus asuntos merecen siempre lo mejor, la atesoren en sus mentes y en sus corazones. Que la disciernan, Señor, y que realmente se pongan delante de ti para que tú les des lo necesario y poder desarrollar un ministerio victorioso, un ministerio fructífero, un ministerio con propósito, un ministerio trascendental y relevante. Yo te ruego para que, Señor, nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros adultos, todos, Señor, no solo en esta iglesia, sino en todas las iglesias de Cristo, puedan contar con maestros, con maestras excelentes, bien preparados, bien dispuestos, que consideran seriamente, Señor, su ministerio y que, desde luego, tú premiarás con una gran bendición. Cuádralos, pues, Padre Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues ya vamos a dar por terminada nuestra reunión de este día, para finalizar un canto de alabanza a través en labios de nuestro hermano Axel Valencia. Yo les pido una disculpa porque hoy se nos olvidó quitarle las notificaciones con lo que estamos grabando, así que si de pronto usted escucha ahí unos ruidos raros, no crea usted que le están hablando, no es el Señor que le está hablando, son unas notificaciones que llegaron al teléfono que está grabando. Eso es solo como disculpa. Hermanos, les vamos a mandar, miren, híjoles, es que trabajar de esta forma es muy limitada, sobre todo para las personas mayores, sobre todo para las personas que no tienen, ¿cómo decirlo?, no tienen tanto manejo de las cuestiones electrónicas o esto del internet y se ven sujetos, pues a veces a la disposición del hijo o del nieto o del pariente, ¿no? Ya sea para que les ponga la predicación o les pase el devocional o les ponga esto, pero bueno, es parte de lo que estamos viviendo hoy. Yo por eso pugno porque pronto estas medidas, la metodología que se está utilizando para contener o para contrarrestar o no sé para qué esta pandemia de coronavirus, pues cambie, porque realmente nos está perjudicando en muchos otros sentidos. Les vamos a mandar el link, revisen sus teléfonos. Yo sé que también hay hermanos que no lo tienen y eso me genera algo, pero bueno, que revisen sus teléfonos, porque regularmente, sobre todo el WhatsApp, que es por donde nosotros más nos comunicamos, les enviamos información por esta aplicación, les vamos a mandar el enlace de una película, bueno, de un clásico del cine cristiano que se llama, de un libro, perdón, bueno, es un libro, pero ahora es esa película, y es un clásico que se llama El progreso del peregrino. Se hizo, les vamos a mandar el link. ¿Qué es el link? Son las letras en azulito que generalmente les aparecen en las publicaciones que nosotros les mandamos. Se les vamos a mandar a su número, el número que nosotros tenemos, ya sea en el grupo o de manera personal. También se va a publicar en la página de Facebook. Dele clic ahí, púchele ahí, sin miedo, y le va a llevar a otra página donde les van a pedir una dirección de correo electrónico. Usted ponga su dirección de correo electrónico. Si usted no tiene dirección de correo electrónico, dígale a su nieto, a su nieta, a su hijo, a su hija, que si realmente los quieren o los quieren mucho, pues que les presten tantito su dirección. Únicamente es un requisito. Quieren la dirección para que al momento de darle clic, ustedes puedan acceder a la proyección de la película y puedan verla y puedan disfrutarla. Entonces, eso es como parte de nuestro cineclub, que bueno, también queremos que siga funcionando. Como parte de nuestras reuniones de oración, igual, mis hermanos, les estamos mandando, ahí se las estamos mandando casi a la hora, los viernes a las 7,
de la noche, unos minutitos antes, 2-3 minutos antes de las 7 de la noche, de la tarde, los viernes, les mandamos un link, es decir, una notificación donde usted le da clic a las primeras letras azulitas e inmediatamente lo va a conectar con una reunión de oración que estamos teniendo algunos hermanos y hermanas de la iglesia. Entonces me gustaría ver a otros hermanos, o sea, no verlos por la pantallita, sino saber que estamos conectados de alguna forma, aunque sea de esta forma tan, pues tan impersonal y al mismo tiempo no tan perfecta, pero bueno, estamos conectados y podamos orar los unos por los otros. Es de edificación, digo, trabajamos con lo que tenemos. Y también a través de esto, pues le estamos haciendo llegar otros recursos, otras maneras. Igual, nosotros estamos aquí los domingos, bueno, yo estoy viniendo los martes, por las tardes más o menos entre las 6, de 6 a 8 estoy aquí en las instalaciones. Si usted gusta traer algo de la despensa, pues lo puede traer, si no, tráigalo el domingo entre la 1 y las 2 de la tarde, o su ofrenda o su diezmo, realmente se está necesitando mucho. Y si no pueden esos días y en esos horarios, usted mándenos un mensajito, díganos qué día y nosotros nos ponemos de acuerdo para vernos, o también, hermanos, también se puede hacer a través de una transferencia bancaria, también para que les mandemos los datos que usted necesite para hacerlo. Entonces, pues aquí estamos, hermanos, seguimos trabajando mientras el Señor nos lo permita, y bueno, pues vamos a despedirnos con esta alabanza musical en labios de nuestro hermano Axel Valencia, al cual le damos gracias a Dios por su vida, por su disposición y por su talento que pues pone al servicio del Señor. Entonces, mis hermanos, sin más, pues nos vemos aquí la próxima semana y si las cosas cambian, esperamos vernos pronto. Dios les bendiga y estamos en contacto. Puedo ver sus ojos.